La Iglesia Wesleyana Amor y Vida presenta Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Que la paz de Dios abunde en sus corazones y en sus vidas. Es el deseo del Señor y del mío. En esta hora quiero empezar este bello y precioso devocional, donde el Señor cada día nos habla a través de esa hermosa y santa palabra. Voy a iniciar con la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está hablando de que nuestra vida cristiana es una vida de procesos, es una vida donde nosotros no hemos alcanzado su totalidad, pero sí es algo importante el continuar, el caminar, el ir hacia adelante, es lo que nos está hablando la palabra del Señor. Y en esta hora quiero compartir con ustedes un precioso tema acerca de lo que es la madurez espiritual. La madurez espiritual es un proceso que nunca termina, pero que sí se nota el avance en la vida del creyente. La palabra del Señor nos está indicando que nosotros debemos ir de proceso en proceso, de etapa en etapa. Y es por lo cual quiero compartir en esta hora para que nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor. Lo primero que tenemos que mirar en nuestra vida espiritual es saber si nosotros todavía estamos en el proceso o nos hemos estancado. Y el primer punto que nos dice la palabra del Señor dice, dejar las cosas de niños. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11 está diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé de lo que era de niño. Aquí se está enfocando en un proceso precisamente en la vida espiritual de un creyente. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, llegamos a los pies de Cristo, hicimos nuestra decisión por Él, pero ahí comienza un proceso de desarrollo, igual que lo hacemos en nuestra vida física. Cuando el niño nace, él empieza un proceso de crecimiento. Y voy a mencionarles unas características que tienen los niños y que cuando se está en esa etapa de niñez, se está demostrando que de ahí tenemos que pasar a otro estado y a otra etapa. Una de las características que tienen los niños es que tienen cambio de emociones rápidamente. Les gustan los regalos, se enojan cuando se les corrige, creen todo lo que se les dice, son egoístas. Estas son unas pocas características porque ellos tienen más. Pero quiero enfocarme precisamente a la parte espiritual, a esa parte de la vida del creyente en la cual tenemos que empezar a tener cambios para un desarrollo normal que se tiene que hacer dentro de cada uno. Cuando nos habla de que ellos tienen cambios de emociones rápidamente, así es el niño espiritual. Un momento está triste, otro momento está alegre, y así tiene unos cambios en su vida espiritual. Muchas veces no quiere saber nada de Dios, no quiere aprender de su palabra, y otras veces quiere estar. Entonces, una de las
característica de un niño espiritual es que tiene muchos cambios en sus emociones. Les gustan los regalos, quiere decir las bendiciones. Cuando se habla de bendición, ellos son los primeros que les encanta recibirlas. Siempre están diciéndole a Dios: bendíceme, lléname, prospérame. Todo termina en me, porque esa es precisamente la característica de un niño espiritual. Solamente quiere recibir regalos, bendiciones. Se enoja cuando se le corrige. Cuando a un niño espiritual se le tiene que llamar la atención por alguna circunstancia, por alguna situación, ellos se enojan y expresan palabras como: no quiero volver a la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Eso es un niño espiritual. Creen todo lo que se le dice. La palabra del Señor nos dice que son llevados por cualquier viento de doctrina. Todo lo que escuchan, ellos lo creen sin pasar por el filtro de la palabra del Señor. Así que, si vamos viendo estas características que tienen los niños físicamente, eso mismo se aplica a la vida espiritual. Son egoístas, no comparten las cosas que Dios les ha provisto y les ha dado. Entonces, la primera característica de un creyente es que tiene que aprender a dejar de ser niño en su vida espiritual. ¿Tiene que pasar la etapa? Sí, la tiene que pasar, pero no se puede quedar ahí en ese estado, porque entonces es un cristiano inmaduro. Lo segundo que nosotros debemos ver para la madurez cristiana, y nos dice la palabra que debemos ser maduros en nuestra manera de pensar. En 1 Corintios capítulo 14, verso 20 está diciendo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, en la precaución, pero maduros en el modo de pensar. Cuando se es niño espiritualmente, su manera de pensar es como la de los niños. Tienen miedos, tienen desconfianzas, son infieles, les da pereza, no producen fe y no mantienen una actitud de fe. Cuando el cristiano sabe que está en esa etapa de niñez espiritual, tiene que aprender a superar todas estas cosas. En miedos, un cristiano maduro empieza a tener la confianza y la tranquilidad en Dios. Todo miedo, todo temor se va, porque esa persona aprende que Dios es su guardador y que Dios es su protector. En la desconfianza, cuando el cristiano avanza a la etapa de la madurez, empieza a confiar en el Señor y a saber que lo que está diciendo la palabra es real, y comienza a tener una vida victoriosa, de triunfo en triunfo, como lo dice la palabra. ¿Es fiel a Dios? Un niño espiritual no es fiel a Dios. Un día le cree al Señor, otro día no le cree al Señor. Pero cuando se empieza a avanzar en la madurez, ya esta persona empieza a ser fiel al Señor. Los niños espirituales son perezosos mentales. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser maduros en nuestra manera de pensar. ¿Qué significa esto de pereza mental? Que no se preocupa por escudriñar la palabra, no se preocupa por investigar las cosas que está escuchando, sino que todo lo que llega, él lo acepta de la manera tranquila, sin esfuerzos de ninguna clase. Eso es un niño espiritual. También un niño espiritual no produce fe.
siempre está hablando de una manera negativa, siempre está hablando lo malo, siempre está pronunciando todo lo contrario a la fe. El cristiano maduro sí empieza a producir fe en medio de situaciones difíciles, en medio de circunstancias fuertes. Este cristiano maduro siempre está produciendo fe para sí mismo y para los demás. Un tercer punto que podemos ver en nuestra madurez cristiana es que se esfuerza en su crecimiento diario. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que nosotros debemos siempre tener nuestra mirada y nuestra mente puesta en Jesucristo, porque Él es la máxima, Él es la plenitud, y a Él nosotros debemos llegar a lograr la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se logra esto? Se logra a través de las enseñanzas de la palabra del Señor. Una de las cosas que un cristiano debe hacer para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo es regocijarse en Dios. Sí, estar alegre, estar gozoso, porque una persona que ha avanzado, que está avanzando en su vida madura, en su vida espiritual, es una persona que, aunque tenga pruebas y dificultades, se repone rápidamente en las crisis de la vida, porque empieza a depender de Dios. Y cuando uno depende de Dios, es una persona que logra vencer los miedos, que logra vencer las dificultades y que no se queda estancado en su situación, sino que se repone rápidamente. También estas personas en su madurez cristiana tienen una relación con Dios continua. Es una necesidad todos los días en la vida. No es algo impuesto, no es algo por obligación que tengo que orar o que tengo que leer la Biblia o que tengo que ir al templo. No, nunca es una obligación, porque precisamente nuestra vida depende mucho de lo que hay en el corazón, de lo que hay en nuestra alma. Y cuando nuestra alma está gozosa, está alegre, está llena del amor de Dios, entonces esa persona se goza en leer la palabra, en ir al templo, a gozarse con el pueblo del Señor, y tiene una continuidad en su vida espiritual. Reconoce al Señor en todos sus caminos. Sabe que todos los días que se levanta comienza un reto en nuestra vida. Tenemos que vencer las dificultades, tenemos que vencer los obstáculos, y esta persona que está avanzando en su vida espiritual madura es una persona que reconoce al Señor en todos sus caminos, en todo lo que hace, en la parte física, en la parte espiritual, en la parte familiar, económica, en todo depende del Señor, y ahí es donde realmente se ve el avance del cristiano, que no se ha quedado estancado, sino que está caminando cada día mejor para el Señor. El cuarto punto que podemos ver es que ejercita sus sentidos para discernir el bien y el mal. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona, un creyente, avanzando en su vida espiritual, se deleita en las enseñanzas de la palabra de Dios, pero sobre todo en la doctrina, que es un alimento sólido.
Mientras que los niños espirituales les gusta todavía la leche, y la leche es un alimento que no necesita mucho esfuerzo, porque es líquido y la persona está recibiendo y no hace ningún esfuerzo de nada. Mientras que aquel que está avanzando en su vida espiritual, en su vida madura, se deleita en la doctrina de la palabra. Las doctrinas son las bases fundamentales de todo creyente, las bases fundamentales de todo hijo de Dios. Si no conoce las doctrinas, no tiene la seguridad y la confianza de Dios en una vida eterna, porque si sus enseñanzas que recibe son enseñanzas muy someras, muy por encima, sin profundidad, es imposible que un cristiano avance en su vida espiritual. Por eso es necesario que la doctrina de la palabra sea digerida de una manera despacio, suavemente, porque la doctrina de la palabra del Señor solamente lo entienden aquellos que han avanzado en su vida de madurez espiritual. Un niño espiritual no le gusta esforzarse. Ellos sencillamente escuchan por cumplir, pero hasta ahí llega su vida y jamás podrá tener victoria en la vida cristiana, porque una persona que escucha doctrina de la palabra tiene las herramientas necesarias para vencer las dificultades que se nos presentan, los dardos que el enemigo nos lanza, y si esta persona tiene fundamentada su doctrina, es fácil y es maravilloso y tiene la ventaja de poder vencer. Pero un niño espiritual, cuando no se esfuerza en absoluto en escudriñar la palabra, es una persona que fácilmente es derrotada por el enemigo. La palabra del Señor nos está diciendo también de ejercitar nuestros sentidos espirituales. Nuestros sentidos espirituales tienen que ver con el discernimiento, dice aquí la palabra del Señor. Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un cristiano maduro es aquel que sus sentidos están tan ejercitados que percibe las cosas del Espíritu. Él las comprende y las entiende porque todos los días sus sentidos espirituales los está poniendo en práctica. Es sensible a las cosas espirituales. No es un carnal. El niño espiritual es carnal. El niño espiritual es caprichoso. El niño espiritual le gusta hacer su propia voluntad. Pero el cristiano maduro es aquel que ha caminado, que ha avanzado, que ha superado, que ha luchado y que está luchando, porque solamente hasta el día en que venga Cristo dejaremos de hacerlo. Es sensible a la voz de Dios. El cristiano que está avanzando en su vida espiritual madura escucha la voz de Dios. Él entiende y él sabe cuando Dios le habla. Y si tiene que avanzar, si tiene que estar quieto, eso es sensible y eso es ejercitar nuestros sentidos espirituales. Es una persona prudente, no es una persona que está haciendo cosas desagradables delante del Señor, todo lo contrario. Un cristiano en su vida espiritual madura es muy prudente y da a los demás tranquilidad, da confianza, da seguridad, aunque no hable, aunque esté callado, esa persona, los demás perciben que ahí está el Espíritu de Dios. Actúa con sabiduría. Es tan importante que nosotros como cristianos, a los cuales estamos buscando la estatura de la plenitud de Cristo, seamos sabios y seamos entendidos. Esas son características de un cristiano maduro. El cristiano maduro espiritual
siempre está en un crecimiento continuo. Su vida no se detiene, su vida está en proceso. Los días del cristiano maduro, los días no son iguales. Él ve todos los días como una gran oportunidad de Dios para seguir caminando y seguir avanzando hasta cuando el Señor venga por nosotros. Así que nosotros debemos aprender a dejar de ser niños, como nos decía el apóstol en el 1 Corintios 13:11. Debemos dejar lo que hacían como niños, dejar de hablar como niños. Un niño cuando habla todo lo que él ve, todo lo que observa, lo está transmitiendo porque él está recibiendo y receptando. Un cristiano maduro ya ha filtrado, ya ha pasado por tantas experiencias que él ya mide las palabras y sabe lo que tiene que decir en el momento indicado, en la situación adecuada. Dice la palabra del Señor que como ya dejé las cosas de niño, ahora tengo que actuar como una persona ya crecidita y madura. Las cosas que nosotros debemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude para mantener una vida cristiana todos los días, una vida de victoria. Dejar de ser emocionalistas solamente cuando estamos en un evento grande, nos sentimos gozosos, nos sentimos felices, pero cuando termina el evento, baja esa acción, baja esa actitud que teníamos de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque no hay madurez cristiana. Un cristiano maduro es el que se mantiene gozoso en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, y él no depende de las situaciones y las circunstancias para mantener una vida de alegría y de gozo. Amado hermano, amado amigo, yo le invito para que usted todos los días de su vida revise su corazón, revise su alma, revise sus acciones. Y si todavía tiene esas actitudes, esas acciones de niño, dígale al Señor: yo quiero seguirme superando, yo quiero seguir avanzando, Señor. Que cada vez que yo escuche tu palabra, la pueda poner en práctica. Esa es una de las características de un cristiano maduro, que pone en práctica la palabra del Señor. Cuando se le da el consejo de la palabra a través de la doctrina bíblica, a través de los devocionales, a través de las enseñanzas, debemos aprender y decirle al Señor: ayúdame, porque ese consejo es para mí. Un cristiano que no es maduro, que es niño espiritual, siempre está pensando que esa palabra es para otro y no para él. Así que nosotros debemos aprender a tener esa madurez, esa firmeza en la palabra. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde nuestra vida cristiana está bastante cuestionada por el mundo. Están observando qué hacemos nosotros los cristianos, cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo actuamos. Y si nosotros fallamos en alguna cosa, siempre tendremos estas personas delante de nosotros para juzgarnos. Pero un cristiano maduro es aquel que usa la prudencia. Un cristiano maduro ejercita sus sentidos espirituales para ser mejor cada día y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios porque en su palabra Él nos enseña. Y si todavía tú tienes esas actitudes, esas acciones de niño espiritual, debes preocuparte por avanzar en tu vida, comenzar a escuchar la palabra doctrinal que se predica, que nosotros los pastores les transmitimos como iglesia, como personas, como aquellos que todos los días están pendientes de nuestras enseñanzas. Nosotros estamos transmitiéndoles la palabra para que ustedes puedan empezar a vivir una vida diferente, una vida victoriosa.
Vamos a decirle al Señor que nos ayude, porque sin la ayuda de Él nunca podríamos hacer absolutamente nada. Amado Dios y Padre de la gloria, yo te agradezco, amado Señor, por el tema que está aquí en tu palabra, porque el apóstol Pablo fue muy claro en decir: cuando yo era un niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy adulto, dejé todas esas cosas que eran de niño y ahora prosigo a la meta, prosigo al supremo llamamiento del Hijo de Dios. Debo preocuparme por mi salvación, debo preocuparme por mi vida eterna, Dios de los cielos. Los niños espirituales siempre están quejándose, los niños espirituales siempre están protestando, pero un hijo tuyo, Señor, un cristiano maduro, ha aprendido a confiar y a esperar en ti, amado Rey. Gracias, Señor, porque este tema de la madurez cristiana es de todos los días, amado Rey. Desde el día en que te conocimos, Señor, debemos aprender cada día a avanzar en nuestra vida espiritual y a no tener, Padre, actitudes infantiles, actitudes de niño espiritual, sino todo lo contrario. Debemos enseñarle a otros de cómo debemos vivir confiadamente y victoriosa en Jesús de Nazaret. Gracias en esta hora, amado Rey, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les invito para que ustedes estudien muy bien este tema de la madurez cristiana, la madurez espiritual. Eso les va a ayudar en sus vidas diarias y van a ser personas que cada día tienen la fortaleza y la virtud de poder avanzar en su vida. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta un próximo devocional en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.